a veros conectados. Somos ya 70, creo que se van a acabar de conectar algunas personas más a medida que avance la tarde. Gracias por estar con nosotros a todas y a todas. Vamos a hacer esta segunda edición del Building Change, dedicada también a Estados Unidos, porque después de lo que pasó en el Capitolio el otro día, no podíamos dejar de volver a hacer una sesión para analizar lo que es un evento histórico no solo para Estados Unidos, sino para el contexto internacional extremadamente relevante y muy preocupante también, y con efectos que creo que van a tener largo recorrido, ¿no? Y para poder analizar la situación en Estados Unidos, lo que ocurrió allí, volvemos a tener con nosotros a Pablo Bustinduy, compañero, exdiputado en el Congreso, responsable internacional de Podemos, actualmente profesor de universidad desde Nueva York. Pablo, muy buenas tardes. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Es un placer como siempre. ¿Qué tal, Ernest? Un gusto estar aquí. Y hoy, y esta vez contamos un lujo. Tenemos a Bea Navarro, que es corresponsal de La Vanguardia en Estados Unidos. Bea y yo nos conocimos porque ella era corresponsal de La Vanguardia en Bruselas durante muchos años. Una grandísima corresponsal, una amiga en común que tenemos, que es Lara Malvesi, que es otra gran periodista, siempre decía que en una capital con tanta competencia entre corresponsales, arriesgaba muchísimo con los temas y siempre acertaba. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Y la verdad que ha sido un lujo, Bea, leer tus crónicas en La Vanguardia estos días. Y bueno, y comentaremos algunas de ellas que me he apuntado a lo largo de la charla. Bea, gracias por estar hoy también con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar aquí. Bueno, pues venga, vamos a empezar. La idea, la dinámica, igual que la última vez los que estuvisteis, es relativamente sencillo. Vamos a hacer un diálogo entre nosotros tres, esta vez que va a durar una media hora. Y media hora, quizá un poco más, si nos alargamos. Y luego dejaremos espacio para vuestras preguntas, que tenéis la función del chat, las podéis ir colgando aquí. Y después, cuando terminemos la primera parte, en la segunda, las iré leyendo y trasladándoselas a Pablo y a Bea, ¿vale? Y la idea, como siempre, va a durar una hora exactamente y a las 7 cerramos, ¿de acuerdo? Con la idea de que sea ágil, dinámico y también podamos todos y todas conciliar, que es algo importante. Bea, vamos a empezar contigo. El domingo estaba leyendo tu crónica sobre nuevos detalles del asalto, que fue portada en La Vanguardia. Y la verdad que, bueno, fue escalofriante empezar a ver y a comprender todo lo que había ocurrido, ¿no? La pasividad del operativo policial que se produjo con el asalto al Congreso, la negativa en un inicio a la Guardia Nacional de desplegarse. Y entonces parecía al inicio, aquellos que hablamos de golpe, yo también hablé de golpe aquella noche, recibimos alguna reprimenda diciendo que eso era exagerado. A medida que fuimos conociendo las informaciones, creo que la idea del intento de putsch se ha ido instalando cada vez más, ¿no? En tu opinión, ¿Trump intentó dar un putsch, un golpe de Estado? ¿Tenemos esa certeza? Adelante. Muy fuerte. Yo personalmente no he utilizado la expresión directa de golpe de Estado en mis crónicas. Yo he hablado de intento de golpe de Estado, de insurrección, de sublevación, pero es un debate que está allí precisamente, os adelanto que es un tema que estoy trabajando para el ejemplar de mañana de La Vanguardia. A mi modo de ver, así a priori, lo que faltaba, si hasta ahora he sido bastante cauta también con el uso de los términos, es porque creo que todavía por conocerse bastantes cosas. Creo que tiene que haber una investigación que indique hasta qué punto el plan... ¿Me oís bien? Porque me oigo con eco. ¿Sí? Ok. Ahora, sí. Creo que tiene que avanzar más la investigación para saber qué componentes estaban activados, qué connivencias había. Y yo también creo que, ateniéndonos a la definición clásica de golpe de Estado, normalmente implícitamente tiene que haber un apoyo militar o por parte de las fuerzas del orden. Así que realmente reticente hasta a utilizarlo. Creo que conforme empezamos a saber más cosas y metes un poco más en el debate, creo realmente que la definición de golpe de Estado, que del siglo XIX, primeros del siglo XIX, debe ser actualizada seguramente, porque ha quedado desbordada por la manera en la que las sociedades funcionan. Y lo que ocurrió el día 6 de enero en el Congreso reúne muchos elementos de lo que hoy en día podría denominarse un golpe de Estado, modernizando un poco los conceptos. También hay académicos que piensan que en el fondo hablar de golpe de Estado
aunque es muy llamativo, en el fondo puede quitar un poco de gravedad a lo que ha ocurrido, porque si piensas en un golpe de Estado se puede pensar que es algo que se erradica, aíslas esos elementos que quieren atentar contra el sistema, sobresaltar el sistema democrático, el proceso constitucional, y ya se ha acabado el problema, aunque bueno, ya sabemos que en la práctica no siempre es así, siempre puede haber ramificaciones, pero es que en este caso realmente quien lo instigó fue el presidente de Estados Unidos y tiene una amplia masa, como quedó demostrado el día 6, de simpatizantes que realmente están dispuestos a derramar sangre y a morir por él realmente. Y esas personas van a seguir igual de radicalizadas en los próximos meses y quizás años realmente. Así que creo realmente que el problema es muy serio, lo hemos venido contando los últimos años la prensa, y vas a los mítines de Trump, ves todo tipo, Trump ha llegado hasta donde ha llegado no solamente por esos deplorables, como se les llama ahora a este sector de sus votantes, ha llegado ahí porque tenía el apoyo del Partido Republicano en pleno realmente, pero la radicalización que ha sufrido el partido va a seguir allí, así que en fin, creo que realmente es un panorama que no se puede exagerar lo preocupante que es, como quedó claro el día 6. Pero probablemente Pablo, como académico que es, nos podrá iluminar un poco más sobre la definición. Creo que él tiene además una posición más bastante clara al respecto. Bueno, Pablo escribía el otro día en su artículo, también aparte de las crónicas de Bea en La Vanguardia, os recomiendo mucho el último artículo que escribió en Público, el 18 brumario de Donald Trump. Y Busti, escribías, la marcha estaba convocada exactamente para lo que se produjo. ¿Para ti hubo un intento de putsch? Para mí sí lo hubo, a pesar de que entiendo que es un debate interesante, que en cierto modo entró con algo que es una constante en la presidencia de Trump y en el fenómeno Trump general, que es que nos ha tenido permanentemente debatiendo estas cosas, ¿no? Se ha debatido, se empezó, ¿es Trump un populista o no? ¿Es un conservador tradicional o no? ¿Es autoritario o no? ¿Hay elementos de fascismo en la ideología detrás del trumpismo o no? Y parece que el colofón final, este esperpento, porque no deja de tener elementos valle-inclanescos, lo que parece que le detrae seriedad también a la idea del golpe de Estado, que parece que es una cosa siempre tétrica, seria y dura, y de pronto lo que vimos a veces era menos verosímil que muchas de las ficciones que hemos visto. Hemos visto el Capitolio recurrentemente asaltado en la ficción, cuando se asaltó en la realidad parecía menos creíble casi, ¿no? Menos verosímil. El hecho de que Trump tenga esa capacidad de desbordar los marcos conceptuales y las dicotomías clásicas y tener a todo el mundo permanentemente intentando analizar sobre la marcha qué es lo que está haciendo, qué es lo que es exactamente, es una de las claves de su poder, es una de las claves de esa capacidad narrativa de dictar los términos de la realidad que ha tenido Trump desde el principio y que ha llegado hasta el colofón final. Es claramente una intentona golpista, por mucho que sea esperpéntica, por mucho que tuviera elementos de farsa, no deja de ser un intento de asalto al poder legislativo reunido en sesión solemne para proclamar al ganador de las elecciones, haciendo uso de la violencia, con 5 muertos y con elementos que, como decía Bea, todavía se desconocen. No se sabe qué es lo que falló, no se sabe cuál era el plan o la intención real, pero parece evidente que fue por una cuestión de minutos que la turba violenta que irrumpió no se encontró con los representantes electos. ¿Qué habría pasado? ¿De qué estaríamos hablando si hubiera fallecido algún congresista, por ejemplo? Con lo cual creo que claramente lo que vimos fue un intento material objetivo de asaltar la culminación del proceso electoral, y eso, a falta de una categoría mejor, tiene que ser calificado como un intento de golpe. Yo lo creo así. Más allá del concepto, ¿no? Yo creo que sí hubo una intención, probablemente estaréis de acuerdo conmigo, de Trump de darle la vuelta al resultado, de que las elecciones no supusieran la puesta en marcha de una nueva administración. Yo creo que eso, explicado así, ¿no? En estos términos, yo creo que sí se puede decir sin duda así, ¿no? Y entonces mi duda siempre es, también es una pregunta para Bea, ¿qué hubiera ocurrido si el secretario de Estado en Georgia cede a las presiones de Trump? ¿Qué hubiera ocurrido si los 10 secretarios de defensa anteriores no escriben una carta llamando al orden al ejército, que es básicamente lo que hacen? Llaman al orden al ejército y le dicen responder ante la legalidad, no ante el presidente. ¿Qué hubiera ocurrido si alguno de los jueces que nombra Trump en algún momento da
da salida a algunas de las reclamaciones electorales que presentó, que las perdió prácticamente todas. Vea, tú nos lo puedes decir, ¿no? O sea, me da la sensación que al final hubo algunos mecanismos institucionales que resistieron, pero que si esas barreras no hubieran resistido, ahora mismo quizás estaríamos en un escenario completamente distinto, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, así es realmente. A veces los americanos se congratulan también porque el sistema ha resistido. Es verdad, Trump ha sido un test de estrés continuo para el sistema democrático americano y es verdad que las instituciones han respondido, los tribunales, pero realmente lo que ha hecho Trump, dentro de todo, el país ha tenido la suerte de que se ha encontrado con unos republicanos nobles y íntegros en Georgia, por ejemplo, que se han negado a plegarse a sus órdenes y, en fin, lo que hemos visto, pero probablemente lo que no hayamos oído todavía sería peor. Y lo mismo con los tribunales también. Antes de las elecciones, cuando consiguió nombrar a una juez más y se consolidó un bloque conservador en el Tribunal Supremo, que por cierto va a marcar durante décadas la orientación del tribunal, vaya por donde vaya el país y la sociedad. En ese momento también había cierta angustia porque pensar qué van a hacer estos jueces. Realmente, al final, los jueces han hecho su papel. Ha habido 2 recursos que llegaron hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos y los 2 fueron desestimados. Y también incluso jueces nombrados por Trump en el circuito federal también desestimaron sus demandas. La razón obvia es porque no tenían ninguna base. Todas las irregularidades que circulan por Internet, por cierto, también en castellano, que es escalofriante ver todas las páginas web que han surgido en los últimos meses o años en España, no lo sé, llevo 3 años fuera, que difunden todo este tipo de teorías conspirativas del trumpismo en España, en español. Todas esas historias de estos votos que está haciendo esta máquina, esta fotocopia que se hace, o sea, no son más que manipulaciones de, en fin, si tú no sabes cómo funciona el sistema, cómo se introducen los votos en la máquina, qué se hace, son puras manipulaciones y tergiversaciones de lo que estaba ocurriendo, son puros bulos, pura mentira. Pero bueno, hay miles de personas, millones probablemente, que creen todas estas cosas porque lo han visto en Internet, lo han visto, se lo han contado sus amigos, han estado con miles de personas en manifestaciones que están convencidas de que realmente a Trump le robaron las elecciones. El sistema resistió para empezar, pues porque no había habido más que errores humanos, irregularidades administrativas mínimas y no hay ningún indicio, lo ha dicho el propio Departamento de Justicia, no hay ningún indicio de que haya habido un fraude a gran escala como el que estaba denunciando Trump. Pero si realmente en Georgia se encuentra con alguien con más ambiciones políticas y empiezan a plegarse a los deseos del presidente, no habría ninguna duda de que habría ejecutado un autogolpe y quizás habría tenido éxito, porque bueno, el resultado fue bastante estrecho en unos cuantos estados y a lo mejor ni siquiera habría hecho falta que la turba de trumpistas tomara el Congreso, habría podido hacerlo dentro de los mecanismos del Estado. Y después, y hay una paradoja, ¿no?, en todo esto, que bueno, el putsch parece claro que fracasa, luego hablaremos del impeachment o del que ha puesto en marcha la Cámara de Representantes, pero Busti, en el primer diálogo que hicimos, una de las conclusiones a las que llegamos contigo era claramente el trumpismo resiste electoralmente de una manera bestial, ¿no? Sacó Trump más votos que Obama en las últimas elecciones, es decir, las condiciones para un regreso de Trump a la Casa Blanca en las elecciones siguientes, todo el mundo las daba por muy fuertes, digamos, ¿no? Todo este intento de putsch y tal y como ha terminado, ¿crees que al final, con todo, Trump se ha pegado un tiro en el pie y que el personaje hoy está, en el fondo, más débil de lo que estaba después de la noche electoral? Pues te diría que depende. Depende, evidentemente, de cuál fuera la intención original y de cuáles sean los últimos efectos. Si la intención era bloquear la sucesión, si era bloquear el proceso político que lleva a proclamar a Biden como presidente, evidentemente el resultado inmediato ha sido un fracaso, en el sentido no solo de que no se ha conseguido parar ese proceso, sino también de que Trump ha generado la oportunidad política para que muchos de sus aliados necesarios y fundamentales en este proceso hayan aprovechado esta oportunidad para desmarcarse. En los últimos días estamos viendo cómo, digamos, se están quemando un montón de puentes y se está intentando, digamos, reescribir la historia del final del trumpismo para permitir una salida noble a muchos de sus principales aliados en este proceso. Con lo cual hay una especie de narrativa ahora sobre la caída de Trump, combinada con este ataque, porque realmente es un ataque coordinado por parte, digamos, de las grandes plataformas
de comunicación en Internet, pero, digamos, han llegado hasta el punto de bloquear los pagos en las plataformas de compra de merchandising de Trump. Ahora mismo hay una gran operación, digamos, para purgar el trumpismo, para intentar generar el espacio para que resurja una especie de republicanismo noble que pueda hacer como que el trumpismo ha sido un mal sueño y restablecer algo de, digamos, de cordura en el sistema político norteamericano. Entonces, quizá el haber generado esa oportunidad, incluso veremos cómo va el impeachment, pero si se llegara a impedir la posibilidad de que Trump pueda presentarse en el futuro, en ese caso claramente habrá sido un intento fallido de su operación, pero en cierto modo Trump ha sido leal a su propio discurso. Digamos, Trump ha sido leal al trumpismo, ha llevado el trumpismo exactamente allí donde decía. Durante años se ha estado siempre diciendo Trump se domesticará, en realidad dice estas cosas pero no las va a hacer, es una manera de polarizar y tensar la cuerda, pero a la hora de la verdad será incapaz de ejecutarlo. Bueno, Trump ha llevado a sus propias bases a asaltar la sede del poder legislativo. Digamos, la capacidad disruptiva del trumpismo, si esto ha sido un error, digamos, ha sido un error que se ha materializado en una demostración de fuerza masiva. Incluso en Georgia, perdiendo las elecciones del Senado y perdiendo la mayoría, en un plebiscito sobre un discurso que lo que planteaba era la disrupción total del sistema democrático norteamericano, los senadores trumpistas han perdido por muy poco. Con lo cual ha llevado, digamos, su estrategia de radicalización hasta un extremo que le sigue confiriendo una fuerza social fuerte. Ahora, si Trump ha bloqueado la capacidad de articular políticamente esa fuerza social, quizá estemos ante el final de su carrera política. Pero eso solo lo dirá el tiempo. De momento él sigue teniendo fuerza y hay que ver cómo resiste esta operación para expurgar el pecado trumpista de grandes poderes económicos y de grandes poderes políticos dentro del Partido Republicano. Entre los aliados a Trump que mencionas que están intentando recolocarse ahora a última hora, no sé si cuenta Twitter dentro de esos aliados tradicionales del presidente que ahora intentan recolocarse a última hora. Me da la impresión que un poco de publicidad también está haciendo Twitter con toda esta operación de bloquear su cuenta, ¿no? Después podemos entrar en eso también, ¿no? A raíz de lo que decía Busti, Bea, publicaste un artículo el otro día sobre la muerte del partido de Lincoln, ¿no? Cómo al final ya todo este proceso ha terminado por barrer completamente lo que quedaba del Partido Republicano, ¿no? Yo la impresión que tengo es que, un poco en la línea de lo que decía Busti ahora, es que los republicanos están barridos por mucho tiempo. Eso sí, me parece una certeza. En cambio, el trumpismo no me parece como fenómeno, ni mucho menos que esté barrido. No sé la figura de Trump, pero el trumpismo como tal tiene una fuerza brutal. O sea, 2/3 de los electores de Trump siguen pensando que la elección fue fraudulenta, ¿no? Lo cual es brutal, ¿no? ¿Cómo ves ese futuro inmediato dentro de la derecha norteamericana? ¿Lo ves así, con unos republicanos tradicionales completamente barridos y un trumpismo que sigue teniendo mucha vitalidad y mucha fuerza? Creo que el panorama es muy complicado dentro del partido realmente. No es la primera vez que el Partido Republicano obviamente pierde las elecciones, pero creo que sí que es la primera vez que pierden las elecciones, por lo menos en la historia reciente de Estados Unidos, con un candidato, un presidente tan popular, porque cuando Nixon dimitió, en fin, era un personaje absolutamente impopular. Cuando Bush salió de la Casa Blanca, su popularidad también se había desplomado. No es el caso con Trump. La popularidad de Trump como personaje político está intacta. Como decía Busti, realmente si el impeachment, como todo indica, sigue adelante y los demócratas le hacen una segunda impugnación, él quedará inhabilitado para la vida pública. Entonces, en ese sentido, su carrera política llegaría a su final esta misma semana, porque no podría volver a optar a un cargo público. Y probablemente es lo que va a ocurrir. Pero dentro del... la cuestión es, cuando Trump se presentó a las primarias republicanas, cuando le lanzó la OPA hostil que les lanzó exitosamente en el 2015, ya desde el principio, o sea, salió adelante porque él les amenazaba también con presentar una candidatura alternativa. Si no era el candidato del Partido Republicano, él estaba dispuesto a presentarse como independiente. Y eso yo creo que seguía siendo una posibilidad. Si no hubiéramos entrado en el escenario de un segundo impeachment, yo creo que para Trump era una segunda posibilidad siempre. Si realmente... Yo creo que sin el asalto al Congreso realmente el Partido Republicano habría tenido mucho más difícil deshacerse de Trump, por mucho que hubiera perdido las elecciones y que un sector del partido esté muy incómodo
con sus ideas, porque la base republicana está absolutamente radicalizada y adoran realmente al presidente Trump. Está por ver qué ocurre dentro de 4 años, cómo ha gobernado Biden, quién es el candidato demócrata. Hay muchos futuribles, yo creo, para presumir esto. Pero bueno, Trump es un animal político, una bestia política impresionante, tiene muchas vidas y incluso aunque su camino político se cierre ahora, la corriente trumpista o el movimiento trumpista, que tiene un nombre propio, algo que no pueden decir todos los políticos. Biden no creo que cree una corriente que se llame el bidenismo, no lo veo, pero el trumpismo sí. Y hay muchos potenciales herederos. Se habla mucho de Donald Trump Jr., de su hijo. Yo creo que en realidad la candidata de la familia Trump más bien es su hija Ivanka. Es algo de lo que se habla desde hace tiempo. Ella ha cultivado una imagen mucho más moderada, como más culta, siempre como quien intentaba un poco templar un poco a su padre, pero al mismo tiempo ya al final de las elecciones ella se declaró como abiertamente antiabortista y orgullosa de serlo, o sea, buscando una conexión muy clara con el Partido Republicano y con las mujeres, que es algo que le ha fallado. Yo creo que Ivanka Trump puede tener, es bastante fuerte, pero creo que Ivanka Trump puede tener posibilidades si lo intenta. Y luego fuera de la familia Trump también hay mucha gente que está intentando proclamarse como heredero de toda esa corriente, desde Ted Cruz a otros personajes de la derecha. En fin, con el asalto realmente Trump yo creo que ha liquidado gran parte de sus oportunidades políticas de futuro, pero tampoco creo que hayan mejorado los del ala tradicional del republicanismo. Y vea, en relación al impeachment, sigo contigo un momento. En relación al impeachment que se ha puesto en marcha, ¿podemos dar por hecho que ese impeachment va a producirse con el apoyo de algunos republicanos? Parece que sí, ¿no? Que eso en los próximos días va a producirse, ¿no? Ahora mismo estamos en un compás de espera, pero que sabemos más o menos cómo va a acabar. Los demócratas han dado 24 horas al vicepresidente Mike Pence para que invoque la enmienda número 25 de la Constitución americana, que permite al gabinete del presidente inhabilitarle por incapacidad. Pence realmente no ha dado ninguna indicación de que vaya a hacerlo y aparte necesitaría el apoyo del 60% del gabinete, lo cual realmente parece bastante improbable. Los que podían tener más reservas hacia él han dimitido, han salido 3 personas recientemente y se han ahorrado básicamente el marrón de enfrentarse a esa posibilidad. Yo creo que no se va a producir. Entonces, el siguiente paso, el miércoles, los demócratas pasarán a votar el artículo del impeachment presentado contra Trump, que es solamente uno y es incitación a la insurrección. Creo también que el hecho de que hace un año hubiéramos pasado por un impeachment ya y que también solamente quede una semana de mandato de Trump facilita también que incluso dentro de los demócratas haya unanimidad, un consenso muy fuerte para seguir adelante. Probablemente algunos republicanos también se unirán, pero pienso que no serán tantos realmente. No hay que olvidar, casi la mitad de los republicanos en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, apoyaron las objeciones al resultado electoral, después incluso del asalto. Me pareció gravísimo cuando estaba ocurriendo todo esto. Preguntaba, ¿qué harán cuando vuelvan a votar? Bueno, pues la mayoría siguió votando a favor de las objeciones y oponiéndose a la certificación de Biden. Entonces, lo más probable es que el miércoles Trump sea impugnado por segunda vez. La duda que tienen los demócratas es qué hacer con eso, porque todo el proceso, aunque siempre lo llamamos impeachment, el proceso es más largo. Hay una primera parte que es la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, quien hace la impugnación y luego se pasa a un juicio político que lo hace el Senado, que es quien decide si se inhabilita, si se echa o no del cargo a esa persona, porque el impeachment se aplica a presidentes, a secretarios, a ministros, a jueces también. Y la duda que tienen ahora los demócratas es qué hacer con esa segunda fase. Hay quien dice que probablemente va a boicotear, si siguen adelante y le pasan ya la pelota al Senado para que haga ese juicio político, le van a crear un problema a Joe Biden para empezar, porque él se propone como un candidato que quiere reconciliar el país, que quiere rebajar los ánimos y demás, y va a tener el juicio político al expresidente en marcha. También puede boicotear o dificultar el lanzamiento de su agenda política. Entonces hay bastantes voces que abogan por aplazar el juicio político. Es un poco sorprendente, pero realmente una vez impugnado te pueden inhabilitar a posteriori, aunque ya no sea presidente Trump. Pero también hay demócratas que dicen que es un poco contradictorio seguir adelante ahora a 7 días de que Trump se vaya de la Casa Blanca con el impeachment y luego sentarse a esperar porque no les conviene políticamente a Biden. Esa es un poco la discusión que hay ahora, pero hoy por hoy parece bastante claro que Trump va a ser el primer presidente de la historia de Estados Unidos en ser impugnado 2 veces. Lo cual, repetimos, le impide presentarse en las próximas elecciones, simplemente con el inicio del procedimiento. Y yendo a Biden...
Aprobado por la Cámara, en el momento en que la Cámara esté aprobado. Sin esperar a lo que decía el Senado. Exacto. En este caso, ¿no? Y yendo a Biden, que es la otra gran pregunta, ¿no? ¿Va a poder Biden unir al país? ¿Va a poder Biden afrontar un país tan extremadamente dividido? Tú escribías, Busti, el otro día también en tu artículo que tiene materiales endebles para recomponer socialmente a Estados Unidos. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. De hecho, en fin, el propio día del asalto, su comparecencia fue una auténtica depresión desde mi punto de vista. Si no te importa, Busti, nos estuvimos escribiendo Pablo y yo esa noche y tú me mandaste un mensaje, espero que no te importe que lo lea. Has salido a hablar con el Capitolio en llamas y ha dormido a todo el mundo. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. ¿Cómo ves a Biden? ¿Te preocupa su capacidad para poder recoser todas esas heridas? A mí, desde luego, me preocupa mucho. Sí, es verdad que te mandé ese mensaje porque su comparecencia tenía la expectación de los grandes momentos, ¿no? El país entero estaba siguiendo por televisión lo que estaba sucediendo en un estado de alteración evidente y Biden salió y llegó un momento que todo el mundo estaba mirando el teléfono. Pero Biden, en cierto modo, es eso. Y yo he de decir que durante todo el año de primarias, elecciones, etcétera, yo realmente defendí que ante el escenario, ante la táctica de Trump de polarización permanente, ante la toma del espacio público por parte de esta especie de agresividad milenarista, que la opción del gran centro tenía un corto recorrido. Es verdad que a día de hoy a Biden, por distintas coyunturas y carambolas, está exactamente donde quería estar. De hecho, ha podido hasta maquillar su discreto resultado electoral, a pesar de que consiguieron un número extraordinario de votos, un máximo histórico de votos. Ganó esas elecciones por los pelos y el problema es que la mayoría en el Senado, no tener la mayoría en el Senado, le iba a impedir gobernar. Bueno, pues gracias a la carambola de la repetición electoral en Georgia, ha conseguido también esa mayoría. O sea que Biden está exactamente donde quería estar y sigue implementando la misma estrategia, un discurso de unidad, de reconciliación, de bajar la temperatura, etcétera. También he de decir que, sin embargo, todo este debate que Bea estaba sintetizando tan lúcidamente tiene que ver con eso también. Biden quiere que la primera de las medidas sea incrementar la cuantía de los cheques de apoyo a $2.000, que es una de las propuestas iniciales de Bernie Sanders, y por tanto hacer del estímulo económico y de la lucha contra la pandemia sus primeras prioridades, lo que le permite tener algo sustantivo, ¿no? Más allá de ese discurso de reconciliación, etcétera. Creo que la primera parte, la reunificación del país, es muy difícil que vaya a poder hacerse mediante ese esfuerzo narrativo. O sea, creo que las heridas y las divisiones del país son mucho más profundas y tienen una base material que no se va a restañar sencillamente intentando bajar el tono de la confrontación política. Pero creo que la segunda vía, la crisis económica y la crisis de salud pública, sí abren un escenario en el que se pueden abordar algunas de las causas de la profunda división y de la crispación que vive el país. No olvidemos que es que esta sociedad está sacudida por profundísimas tensiones que se deben a ansiedades económicas, políticas, culturales. Por tanto, solo una agenda que aborde esos problemas, solo una agenda que intente reconstruir el contrato social norteamericano que está en crisis profunda por muchas razones, podrá intentar taimar o apaciguar las expresiones políticas de ese malestar, de ese descontento. Ahora bien, antes lo comentaba Bea, lo comentabas tú también y creo que estoy completamente de acuerdo. Creo que la capacidad del sistema político de unificar a la sociedad por la vía electoral, digamos, de resolver el antagonismo político conforme al curso democrático normal, está en crisis en el país. El asalto al Capitolio ha sido un episodio esperpéntico, violento y disruptivo, pero la base que expresa aquello de lo que es síntoma va a permanecer. No es solo la del trumpismo, es realmente la existencia de una brecha, de una fractura social muy profunda que no va a poder resolverse mediante cosmética, no va a poder resolverse mediante sencillamente discurso. Estados Unidos necesita reinventarse, necesita reestructurar su contrato social y eso tiene que ver con la crisis de un determinado modelo socioeconómico, etcétera.
Biden no es un revolucionario, no es alguien conocido por su ambición en el calado de sus reformas, pero creo que se va a ver obligado al menos en los inicios de su presidencia, a tener que abordar algunos de los hechos más importantes en ese sentido, empezando por la crisis de salud pública y la crisis económica. Con lo cual, bueno, creo que va a haber política, creo que va a ser un año de mucho calado en la confrontación política y que hay posibilidades de hacer cosas, por supuesto. De hecho, hemos visto un guiño, ¿no?, en las últimas horas con el tema del cheque, ¿no? La idea de que 600 euros no es suficiente, que hay que dar un cheque de 2.000 euros, de $200, que hay que dar un cheque hasta $2.000 a los ciudadanos para afrontar la crisis. Creo que, si no me equivoco, voy a corregirme, es un cheque de $2.000 mensuales por ciudadano, ¿no?, que están en estos momentos planeando como medida, que es una medida impulsada por el propio Bernie Sanders, me parece, ¿no? Creo, porque ha habido como diferentes idas y venidas, pero creo de lo que se está hablando es de un cheque más. Y lo divertido es que la cifra de 2.000, en realidad quien la puso sobre la mesa fue Donald Trump justo, Ajá. ahora ya me pierdo en el tiempo, pero creo que fue justo al final de las elecciones, ¿no? La verdad es que ya he perdido un poco la noción del tiempo, pero lo que ocurrió es que los republicanos no querían meter tanto dinero. El primer cheque fue de 1.200 euros. Es un pago de una vez. Lo que ha habido luego también... Pago una vez, sí, perdón. Sí. Lo que se ha hecho después también son aumentar las ayudas al paro, que en muchos estados son irrisorias, y ahora se les ha dado un nivel que, como se quejaban los republicanos, hay gente que cobra más sin trabajar que trabajando. Pero claro, eso te dice también lo poco que cobran en los estados del sur, en algunos sectores, así de dramático es. Entonces empezó a hablar del nuevo cheque. Los demócratas creo que querían volver a repetir con los $1.200. No hubo consenso, pactaron 900 o 600, y entonces llegó Trump y dijo que no, que él solamente firmaba si había 2.000. Y en fin, por eso sigue circulando esa cifra, que obviamente Bernie Sanders fue el primero que dijo yo me apunto, y los republicanos se retrataron porque la bloquearon. Pero es verdad que ahora, con el nuevo Congreso y con la mayoría que por carambola absoluta tiene Biden, pues probablemente podrá salir adelante y servir también para ese impulso. Es bastante ambicioso y audaz lo que se propone hacer Biden, que es utilizar algo tan divisivo como es la pandemia y tan doloroso por las consecuencias económicas como factor para unir el país. Realmente, si consiguen sacar adelante medidas que el país tenga la sensación colectiva de que van para adelante y demás, podrán a lo mejor aplacar ese malestar que hay de fondo. Pero, como decía Pablo, los problemas sociales de fondo son estructurales y precisan probablemente soluciones estructurales. Venga, última pregunta por mi parte y nos vamos al chat, ¿vale? ¿Qué os ha parecido lo de Twitter? Pablo, ¿empiezas tú? Dame una respuesta rápida. Pues es complejo. Lo que está de fondo es un problema mucho mayor que esta decisión concreta, que es importante, ¿no? Tiene una espectacularidad. O sea, cerrarle las cuentas al presidente de los Estados Unidos tiene una Bueno, para el que no lo espectacularidad. sepa, Twitter le ha cerrado la cuenta a Donald Trump, que quizás no todo el mundo lo sabe, supongo que sí, pero Twitter ha decidido cerrar la cuenta a Donald Trump. Didi, Pablo, perdón. Pues quizá la espectacularidad de esta decisión enturbia la cuestión de fondo, que es, bueno, pues cuál es la función del espacio digital o del espacio virtual, que funciona en la práctica bajo una especie de ficción de neutralidad, de espacio público, pero que en la práctica es un oligopolio regido por empresas privadas, ¿no? Por multinacionales privadas. Y claro, una cosa son los efectos inmediatos, coyunturales de esta decisión, y otra cosa es el escenario que abre a futuro y la preocupación que abre a futuro. Tenemos claro que para la seguridad nacional, por ejemplo, el espacio digital es un espacio político y debe ser un espacio público, es decir, puede ser intervenido, puede ser defendido, puede ser regulado, pero para todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, para la organización política, etcétera, es un espacio en realidad desregulado en cierto modo, ¿no? Y entonces esto plantea preguntas de fondo a futuro sobre por qué digamos, ¿no?, la dirección de una empresa multinacional tiene la capacidad de restringir la capacidad de expresión de un cargo electo, cómo se va a regular eso, etcétera. Creo que hay que elaborar un discurso coherente y fuerte en pos de la democratización del espacio virtual, de modo que las reglas puedan ser establecidas democráticamente, más allá del efecto inmediato en el que tú lo mencionabas antes, ¿no? Pero claramente esto no es una acción desinteresada, hay un realineamiento. Las grandes empresas multinacionales del sector digital
aquí están ahora mismo inmersas en un gran conflicto sobre la regulación de los monopolios y claramente estos son movimientos que están políticamente orientados, están realineándose en un conflicto político, con lo cual están interviniendo como actores políticos. Eso es así. Con lo cual, bueno, aunque a corto plazo pueda ser una decisión comprensible o justificable en términos de los efectos políticos que busca impedir, en este caso bloquear, digamos, la insurrección violenta, a medio plazo es inquietante, es extraordinariamente inquietante que Zuckerberg y Twitter tengan la capacidad de decidir quién habla y quién no, quién tiene capacidad de palabra y quién no, en un espacio que debería ser público, debería ser un espacio democráticamente regulado. Bea, ¿lo ves igual? Bueno, lo primero que tengo que decir es que como periodista lo que ha sido esto es una tranquilidad, porque yo como muchos tenemos las alertas para cuando Trump tuiteaba, y antes era un bombardeo desde las 5 a las 6 de la mañana invivible, entonces en ese sentido pues vivimos un poco más tranquilos. La verdad es que es raro, a veces, no, claro, no ha tuiteado. Lo peor también es que no puedes volver fácilmente, bueno, sus tweets antiguos no están disponibles, hay otras vías para encontrarlos, pero es como si Trump en Twitter no hubiera existido cuando ha sido el rey todos estos años. Eso es increíble. Veo argumentos un poco a favor y en contra veo bastantes argumentos en contra de cómo lo ha hecho Twitter, veo mucho oportunismo por parte de las empresas tecnológicas que tienen mucho miedo a las medidas que lleguen del Congreso, las investigaciones que tienen abiertas por abusos monopolísticos. Por cierto, que hace unos años contábamos desde Bruselas lo enfadados que estaban los americanos porque había un sesgo antiamericano en Bruselas contra las empresas tecnológicas y ahora, 5 años después, al fin, las instituciones americanas están tomando medidas para regularlos, empezando. Han puesto multas por temas de protección de datos y por temas de abusos de monopolio. O sea que, por ese lado, al fin también han despertado algunos de los problemas que hay con estas grandes multinacionales. Por otro lado, también es cierto, también lo que había pasado en los últimos tiempos es que Twitter, desde el momento en que empezó a regular a Trump, que empezó a hacerlo el año pasado, antes de la campaña, estaban asumiendo que en efecto no son un actor más, no son simplemente una plataforma. Las empresas tecnológicas tienen un blindaje jurídico que les exime de responsabilidad sobre los contenidos que sus usuarios publican ahí. Por eso hasta ahora, en fin, todo el mundo básicamente puede decir, hay unas normas, pero bueno, no son tan estrictas, en fin, hay que llegar a cierto umbral de violencia o de amenazas para que te censuren. Y hasta ahora no se había hecho con Trump y compañía porque decían que eran personalidades, figuras públicas de importancia, que sus manifestaciones públicas necesitan tener otro trato. Empezaron entonces a censurarlas o avisar también de que el contenido era falso, lo cual estoy bastante de acuerdo porque hay cosas que eran manifiestamente falsas y quieras que no las está diciendo el presidente de Estados Unidos, pero desde ese momento a lo que voy es que las compañías tecnológicas estaban asumiendo un papel editorial que ellos no quieren tener, porque si asumen que tienen un papel editorial, tienen que estar sujetos a las mismas condiciones que estamos sujetos los medios de comunicación tradicionales. Entonces, por eso Twitter realmente se había metido en un camino muy, muy peligroso y ha ahondado más, probablemente por oportunismo político, directamente silenciando a Trump. Además, lo ha suspendido indefinidamente de por vida. Así que sí, en fin, y saben también que los demócratas llegan con ganas de hacer más cosas. O sea, yo sobre todo veo mucho oportunismo. También es verdad las trabas que se está poniendo a Parler y a Gap, que también les han cerrado la puerta en Apple, en Google y en Amazon. En fin, hay estudios demostrados que este tipo de plataformas extremistas es verdad que luego siempre reaparecen, pero digamos que siempre se pierde un poco de seguidores por el camino, así que bueno, tampoco creo que haya que estar en contra per se a que se la regule. Venga, vamos, nos quedan un poco más de 15 minutos, vamos a entrar en el chat. Os voy tirando preguntas, ya os pido disculpas ya mucho, porque hay un montón de preguntas y no las podré leer todas, ya os pido disculpas de entrada, ¿vale? Os voy lanzando preguntas a uno o a otro, intentaré responder lo más brevemente que podáis. Algunas son muy complejas, pero vamos a hacer lo que podamos. La primera, quizá para ti, Bea, ¿son las clases blancas empobrecidas, tanto clase media como trabajadora, la base de apoyo a Trump? ¿Son las clases blancas empobrecidas, tanto clase media como trabajadora, la base de apoyo a Trump? Y si es así, ¿por qué le apoyan? ¿Por qué le apoyan? ¿Qué les da Trump? Yo lo que he detectado en mi reportajeo antes de las elecciones es, lo primero, más allá de toda la fractura social de la que hablábamos, es el odio que hay en el campo y en el interior de Estados Unidos hacia el Partido Demócrata. El Partido Demócrata tiene un problema de imagen gravísimo, de imagen y también probablemente de relato y de agenda política. Realmente detestan a los demócratas y
Y probablemente mucha de esta gente detestaba también a los republicanos, pero lo que siempre te dicen es que Trump no es un político. No es un político, no se comporta como un político, lo hemos visto durante estos 4 años, y les encanta toda esa provocación, les encanta que pegue patadas al sistema, que sea absolutamente incontrolable. También tienen un punto muy individualista y muy caprichoso, muy libertario también los americanos, libertario es realmente la palabra. Entonces, realmente Trump ha conectado con todo eso y les encanta. ¿Y quiénes son las bases del trumpismo? Bueno, la base del éxito electoral de Trump ha sido que ha tenido, y no hay que olvidarlo, al Partido Republicano detrás. Si el Partido Republicano realmente hubiera dicho no podemos tragar con esto, Trump no habría ganado las elecciones y no habría conseguido el récord de votos que ha tenido ahora. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Pero si ha conseguido ganar o consiguió en el 2016 ganar en ciertos estados, los estados del antiguo cinturón del óxido, es precisamente porque supo captar a esas clases blancas, a la clase socioeconómica blancas más empobrecidas o que se sienten como víctimas de la globalización, que se han quedado al margen de todos los beneficios de los cambios de los últimos años y miran con un tremendo resquemor al futuro y a los políticos. Sin eso, Trump no habría ganado las elecciones del 2016. Lo interesante de las elecciones ahora de noviembre es que Biden, aunque uno de los argumentos para elegirle, yo admito era muy escéptica con Biden como candidato al principio, lo vi en actos pequeños, en mítines y la verdad era difícil de creer que pudiera ganar las primarias y de hecho resucitó casi milagrosamente. He perdido un poco el hilo y no querría perder más tiempo, pero no, a lo que voy. Biden, él lo eligieron también porque se supone que era alguien que podía recuperar a la clase obrera. Él se presenta como Joe Working Class, Joe. Realmente eso no ha ocurrido y eso es muy preocupante para los demócratas, porque si ha ganado Biden en todos estos estados del cinturón industrial es porque ha conseguido movilizar a jóvenes, minorías, las ciudades, pero la mejoría en esa franja electoral ha sido mínima, con lo cual dentro de 4 años los demócratas pueden volver a tener problemas. Busti, una pregunta para ti. ¿Esta situación puede entenderse como un síntoma de la decadencia imperial de Estados Unidos? ¿Qué consecuencias internacionales crees que podría tener? Bueno, esta situación inmersa en el contexto general, ¿no? de la pandemia y del efecto de reorganización geopolítica que va a traer. Sí, sobre el uso del término imperio podríamos tener otro debate como sobre el uso del término golpe de Estado. Estas cosas es difícil saberlas mientras pasan, pero claramente hay algo, hay una fase, hay un ciclo que empezó después de la caída del muro de Berlín, que se nos vendió como un orden imperial que iba a durar 1000 años, el de la globalización feliz, y que básicamente empezó a resquebrajarse desde el 11 de septiembre y la crisis de 2008, y que entre la pandemia y el trumpismo, digamos que está en proceso de descomposición. Hay algo que ha colapsado en Estados Unidos. Y esta disfunción interna, esta profunda contradicción interna, dificulta, evidentemente, la proyección exterior de Estados Unidos. Hace que tenga menos capacidad de iniciativa, menos margen de influencia, también menos recursos que destinar, porque claramente un escenario de ingobernabilidad, Estados Unidos lleva más de un año obsesivamente centrado, compulsivamente centrado en su propia crisis de reproducción política misma, ¿no? Con lo cual esto afecta a la posición de Estados Unidos, a la capacidad de proyección que tiene, en un contexto en el que además, digamos que el peso geopolítico del mundo pues, se sigue desplazando hacia el Pacífico. Durante la presidencia de Trump se especulaba con que esto podría generar una mayor agresividad de Estados Unidos hacia afuera, que esta mezcla de aislacionismo podía, digamos, generar un escenario en el que Estados Unidos fuera más asertivo militarmente hacia afuera, pero Trump al mismo tiempo no ha iniciado ninguna gran guerra y en general ha utilizado una retórica siempre de favorecer el repliegue, ¿no? Biden ha prometido restablecer, digamos, el papel de Estados Unidos en el sistema multilateral, lo que no necesariamente es una buena señal para el resto del mundo, dada el historial de los Estados Unidos en ese sistema, pero va a emprender esa tarea con materiales precarios. Ahí también hay que ver qué capacidad tiene Estados Unidos de proyectarse hacia afuera desde una vez que está sacudida por esa fenomenal crisis. En el diálogo anterior, Ernest y yo hablábamos de la oportunidad que esto implica para Europa y también para otros actores y potencias medias a nivel geopolítico, pero claramente creo que la política exterior va a ser uno de los focos y de los campos de disputa tanto entre los partidos en la presidencia de Biden como dentro
de los partidos. O sea que creo que vamos hacia una repolitización de la política exterior y una ruptura de los consensos básicos, que podemos llamar los consensos imperiales de los últimos 25 años en Estados Unidos. Y por cierto, Trump dejó una herencia que no está mal, ¿eh? Todo Oriente Medio, todos los equilibrios de Oriente Medio puestos de patas arriba, y hoy, sorpresa, vuelve a meter a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, boicoteando el futuro regreso al deshielo, ¿no? Con lo cual deja un panorama internacional más bien complicado, ¿no? Y con decisiones a última hora que son tremendas, ¿no? Bea, una pregunta para ti quizá. Alguien nos pregunta qué posibilidades ves o si teméis, lo hemos tocado brevemente, si teméis violencia el día de la toma de posesión, si creéis que pueden producirse altercados. A ver, el FBI mandó ayer una nota interna a todas sus delegaciones estatales y advirtió que había riesgos de protestas armadas en los 50 capitolios del país. El Capitolio aquí en Washington está absolutamente fortificado, tiene un perímetro de seguridad bestial. Ahora mismo hay 6.000 efectivos de la Guardia Nacional y se elevarán hasta 10.000 o 15.000 de aquí al día 20. En Washington, si realmente hay un intento de protestas armadas o violencias, puede haber una respuesta de las fuerzas del orden, yo creo que esta vez bastante potente, porque esta vez sí que estarán preparados. La duda realmente es, probablemente el eslabón débil son los capitolios estatales, y no hay que olvidar que hay zonas de Estados Unidos donde hay una gran actividad de milicias, de paramilitares y demás, como el estado de Washington, el estado de Utah, donde ya en Oregón también fuertes choques entre la izquierda y la derecha que se han visto durante el verano con las manifestaciones de Black Lives Matter. Así que, desde luego, lo que yo no descartaría es que haya incidentes en los capitolios estatales a nivel nacional. Después tengo otra pregunta, quizá está para ti, Busti. Me preguntan, ¿por qué los blancos pobres no votan a Bernie Sanders? ¿Por qué el Rust Belt, para traducirlo un poco, por qué el Rust Belt no ha apoyado a Bernie Sanders y se ha lanzado en manos de Donald Trump? Es muy difícil de contestar en poco tiempo. Es una pregunta compleja. Yo creo que esa explicación lineal de decir las clases trabajadoras han abrazado a Trump no es tan así. Es algo que hay que tamizar y que hay que cuestionar. Es verdad que Trump enlazó con sectores de las clases trabajadoras blancas en zonas deprimidas, zonas industriales que viven fuertes crisis económicas, y consiguió articular políticamente ese malestar, siempre vinculándolo a un discurso etnicista, a un discurso racial, a un discurso que entronca con la necesidad de afirmación de una América blanca que se siente desposeída y que se siente en crisis. Eso existe, eso es un fenómeno que existe. El trumpismo es un fenómeno transversal, pero en el análisis del voto, digamos, los demócratas siguen siendo el partido más votado entre los electores que ganan menos de $100.000 al año, lo que en este país vendría a marcar un poco la frontera de la clase media baja hacia abajo, ¿no? Los demócratas siguen siendo el principal partido en ese espectro, con lo cual no es una cuestión unívoca. Sobre Bernie Sanders en concreto, también es algo que hay que cualificar. El principal problema que ha tenido el sanderismo hasta ahora en términos electorales ha sido sobre todo en el sur del país. El sanderismo ha tenido, y de ahí vino la fuerza de Biden también. Biden consiguió darle la vuelta a las primarias en los estados del sur principalmente. La fuerza del sanderismo radica principalmente en las costas, en las zonas urbanas, y consiguió sus mayores avances en este proceso de primarias entre, por ejemplo, los hispanos en estados como Nevada. Pero con el voto afroamericano y el voto de las mujeres, principalmente en los estados del sur, tuvo más problemas. Creo que esto es un proceso complejo y que tiene que ver con causas profundas, por ejemplo, la descomposición de las estructuras organizativas y de los espacios sociales, del sindicalismo, etcétera, de la izquierda norteamericana en las últimas décadas. Parte de eso se ha reconstruido, y no olvidemos que el sanderismo sigue en crecimiento. No consiguió el objetivo extraordinariamente ambicioso de haber ganado las primarias, de haber conseguido la nominación, pero empezó esas primarias como el principal favorito y forzó hasta el Partido Demócrata
a construir una alianza de prácticamente todo el resto de los candidatos que se unificaron detrás de Biden para conseguir derrotar al sanderismo. Con lo cual el sanderismo sigue creciendo, tiene una base transversal de voto fuerte y va a ser claramente uno de los actores políticos determinantes en el futuro a corto plazo. Sigue teniendo déficits y parte de eso tiene que ver con su implantación en algunas de las zonas del país, pero yo creo que esa implantación no es tanto una cuestión de clase social como en este país tan complejo a una multiplicidad de factores que tienen que ver con factores raciales, de género, la brecha rural, urbana, etcétera. Con lo cual hay déficits todavía, pero yo diría que hay un avance continuado y sostenido del nuevo progresismo en los Estados Unidos. Me estoy sonando algunas preguntas que ya hemos ido respondiendo. Una para ti, Bea, quizá que preocupa mucho al oyente progresista que está con nosotros hoy. ¿Ocasio-Cortez y Sanders jugarán algún papel? ¿Podrán influir en algo en el nuevo gobierno? ¿Tú qué crees? ¿Tendrá algún papel Bernie Sanders? Bueno, como secretario, se le fue considerado como ministro de Trabajo, secretario de Trabajo, y Biden lo descartó, realmente con argumentos muy prácticos, como que no se podían jugar la mayoría del Senado y demás. Pero yo creo que el equipo que ha formado Biden realmente es muy, muy obamita. Siempre dijo que, bueno, al final de las primarias formaron equipos para coordinarse el programa con el sanderismo y el equipo de Biden. Luego, en la práctica, en los nombramientos, realmente el nuevo gabinete es muy, en fin, casi prácticamente todo el mundo viene de los tiempos de Obama. No ha introducido a grandes figuras progresistas. Alguna hay y no hay que minorizar este detalle. Luego en el Congreso realmente se han convertido en una fuerza importante y ahora que van a tener la mayoría en las dos cámaras, un hecho que yo creo que se debe realmente a la torpeza de Trump, porque era muy difícil que los demócratas ganaran los 2 escaños al Senado en Georgia la semana pasada, de no haber sido por cómo Trump forzó la máquina, probablemente habría ocurrido lo que ha ocurrido siempre, y es que en la segunda vuelta ganan los republicanos. Fue muy, muy tal. Entonces, en esta perspectiva en la que tienen las dos mayorías, saben que pueden conseguirlo, será todavía más importante negociar con estos sectores del partido, con el sector progresista. Pero no creo que vayan a ser dominantes realmente. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. No quiero que nos vayamos sin quizá que me hagáis un comentario sobre el vídeo de Arnold Schwarzenegger y la espada de Conan. Busti, ¿qué te pareció el vídeo de Arnie? Pues me pareció un síntoma de los tiempos, un síntoma de los tiempos. ¿Quién nos iba a decir que Arnold Schwarzenegger podía simbolizar esa especie de, ¿no?, de realineamiento ideológico que está sucediendo? El vídeo aquí fue aclamado tanto por, digamos, fuerzas progresistas como conservadores moderados, que vieron como la personificación del sentido común en Terminator. Entonces, es realmente... Es que yo lo mencionaba antes, ¿no? Pero los acontecimientos aquí tienen este último año, tienen ese componente de casi de ficción, ¿no? De inverosimilitud, que en este país, que está muy dado a esto, o sea, Schwarzenegger tuvo una amplia carrera política en este país, pero bueno, vio la oportunidad de ponerle palabras a un espacio político que claramente va a intentar rearticularse, ¿no? Entonces, creo que fue un colofón algo surrealista a los acontecimientos que estamos viviendo y lo que queda por venir. Antes os decía fuera de antena que a los alemanes que tengo por aquí en Bruselas, la comparación con la noche de los cristales rotos no les ha hecho ninguna gracia. Les ha parecido una frivolidad, y que el asalto al Congreso no es comparable. Creo que en cierta medida yo creo que tienen razón, ¿no? Bea, ¿qué te parece a ti el vídeo? Pues bueno, he de confesar que no lo he visto. A mí no lo he visto. No lo he visto. He visto algún fotograma, he visto de qué iba, pero pasado realmente. Pero me estaba acordando de otro vídeo absolutamente surrealista que sacó él durante la campaña en apoyo a Biden. Estaba tomándose, parecía un té, pero creo que luego le había echado whisky, por supuesto, y salió acompañado de su burra y la mula. Parece que vive con un burro y una mula, algo así, no estoy muy segura. En fin, con dos animalacos y pidiendo el voto desde su casa. No, o sea, hay un componente siempre de espectacularidad en la política americana que bueno, la diferencia bastante de la europea, y yo creo que esa espectacularidad, en efecto, estos últimos años han derivado por momentos en el esperpento y en el surrealismo, porque hemos visto escenas que jamás pensábamos que pudieran producirse, y yo he escrito historias, he escrito titulares que jamás pensaba que iba a escribir realmente. La realidad siempre es mejor que la ficción.
Bueno, pues vamos a terminar con esta nota de surrealismo y con esta nota de humor que también creo que es necesario. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Os he prometido que terminábamos a las 7, son las 7 en punto. Creo que ha sido súper interesante, os lo quiero agradecer. Hemos sido más de 100 personas y hemos terminado más de 100, con lo cual creo que habéis logrado captar la atención de todo el mundo, porque creo que nos habéis ayudado muchísimo a reflexionar, que es lo que tratamos con estas sesiones. Vea, Pablo, yo os echo mucho de menos, así que no sé, cuando paséis por Bruselas o por Barcelona o por Madrid, pues ya nos decís algo, ¿vale? Venga, mientras tanto seguiremos leyendo. Un fuerte abrazo a los dos. Un placer. Hasta la próxima. Vale,